Comenzamos con el episodio del día de hoy de Atípico Fitness Podcast. El cuerpo no solo entrena, también recuerda, habla y resiste. Porque cada movimiento forma parte de una trayectoria corporal. Un recorrido donde la experiencia se encarna y toma sentido. Pero sin dejar de lado la dimensión colectiva de la corporalidad. Aquí cuestionamos los estereotipos y exploramos nuevas maneras de habitar el cuerpo. Este no es el típico podcast que habla sobre el típico fitness. Somos Karina Minuti y San Valle. Y esto es Atípico Fitness, donde el cuerpo se piensa, se siente y se transforma. Es para mí un placer estar aquí con el invitado del día de hoy, pero también contigo, Cari. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Sant, también muy feliz de nuestro invitado de hoy. Cada vez vamos profundizando más en este tema y quién mejor que nuestro invitado para hablar de este temazo que hemos tocado tangencialmente, ¿no? Pero hoy vamos a profundizar más. Sí, bueno, ya hemos visto y hablado aquí en algunos episodios que actualmente los estudios de género también y bueno, de ciencias sociales han estado investigando sobre la masculinidad, ¿no? Al igual que la feminidad y cómo esto se constituye en la cultura y cómo se produce a través de prácticas culturales, a través de instituciones, a través de representaciones sociales y bueno, que al final tanto masculinidad como feminidad pues son procesos sociales colectivos y que tienen y forman parte bastante de, bueno, los estereotipos que vamos que nos van atravesando en nuestro día a día, ¿no? Sobre todo en el tema que a nosotras nos aboca, que es el tema del fitness, el gimnasio y la construcción del cuerpo. Y bueno, para eso tenemos a un gran invitado, doctor Ali, Isaac Ali. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy sociólogo, como decías, de origen, y cuando recién estaba estudiando la licenciatura en sociología, empecé más bien a abocarme un poco al área de la sociología de la educación. Y tenía un proyecto para mi posgrado, de investigación en el que planteaba como un estudio en una escuela, eh, pues religiosa, confesional, digamos. Y en comparando dos de ellas, dos escuelas, y una de ellas era solamente de varones. Y así fue como en algún momento alguien me dijo, ¿y nunca has pensado cómo darles enfoque? Y no sabía yo que existía en los estudios de género algo parecido a los estudios de masculinidades, pero ahí fue como lo conocí hace ya muchos años y pues me interesó muchísimo porque me interpelaba mucho de múltiples maneras, ¿no? Siendo yo una persona, un sujeto masculino, digamos, ¿no? Habiendo crecido y siendo socializado como varón, pues muchas de las preguntas que se planteaban me parecían que tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, así fue como empecé y bueno, terminé haciendo ese proyecto al final mutó y terminé haciendo algo muy distinto, pero desde entonces empecé como pues eso, a leer un poco más y a aprender un poco más sobre esta propuesta de estudiar a los hombres con una perspectiva de siendo ellos sujetos de género también, ¿no? O siendo nosotros sujetos de género. Y así fue como empecé y pues como digo, me ha gustado muchísimo, entonces en eso sigo. Muy bien, y es que esto que mencionas es fundamental para entender el tema del género, ¿no? Que muchas veces pensamos que es estudiar o específicamente solo a los géneros feminizados Ujú. o estudiar de manera diferenciada, ¿no? Qué es lo femenino y qué es lo masculino, y pues sabemos que esto no se puede hacer separado, ¿no? Es como en relación, en dinámicas. Entonces, desde ahí quisiéramos también que profundices un poco más en este concepto de masculinidades, ¿no? Que también es en plural y saber un poco por qué y cómo eso se contrapone al de un cuerpo feminizado, por ejemplo. Claro. Sí, bueno, la idea, sobre todo, creo que la idea central de el concepto de masculinidad o masculinidades tiene que ver, como digo, con esta perspectiva que nos dan los estudios de género, sobre todo, empezando, por supuesto, también con los estudios feministas, de que el ser una persona masculina no es una esencia, no es algo que, digamos, sea constitutivo de las personas y por lo tanto como inmutable o esto esencial, ¿no? Sino que es parte de esa construcción dinámica del género, precisamente, y como tú muy bien dices, Karina, es una cuestión relacional y por lo tanto no lo podemos observar de manera separada o de manera aislada, sobre todo, de pues, la experiencia del género de todas las personas, ¿no? Efectivamente,
Pues sí, la perspectiva de género en algún momento se volvió significado o sinónimo de estudios sobre mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero o de política incluso también, ¿no? Política pública, etcétera, como enfocada a observar los problemas de las mujeres. Pero incluso así, incluso si tomáramos esa postura, pues muchos de esos problemas están relacionados directamente con lo que entendemos como masculino, porque eh, es una especie de contraparte, ¿no? De lo femenino. Entonces, sí, definitivamente la idea de pensar en masculinidades en plural también tiene que ver primero con esto, con la idea de pensar que las personas masculinas, los sujetos masculinos no, o masculinizados, no lo son de manera esencial, sino que son, insisto, producto de este sistema de relaciones, de estructuras, de organizaciones, etcétera, como lo decíamos anteriormente, de género, y que además está atravesado o de alguna manera más bien vinculado con otras formas que ordenan la vida colectiva, digamos, ¿no? Como pueden ser, pues, la clase social, la procedencia étnica o racial, el grupo de edad, etcétera, una serie de otros, eh, eso, como ordenadores de la identidad y constructores de la identidad que hacen de la experiencia masculina algo heterogéneo, ¿no? No todos los hombres crecen de la misma forma, no todos reciben los privilegios de la misma manera, ni en las mismas circunstancias que otorga, porque eso definitivamente sí es, digamos, en esta jerarquía, que además eso es algo muy importante en torno a la cuestión masculina y una cuestión jerárquica, una cuestión de poder que no hay que perder de vista y que efectivamente digamos, lo masculino recibe una mejor posición y un mejor tratamiento frente a lo no masculino, digamos. Pero además de eso, hay también una jerarquización, incluso dentro del grupo entendido como masculino, ¿no? No todos los hombres son vistos igual, y de manera igual, ¿no? Reconocidos de manera importante, ni todas las personas masculinas. Entonces, por eso hablamos también de masculinidades, ¿no? Para hacer un poco esa diferenciación y darle como más profundidad al análisis, ¿no? Para entender que es variada la experiencia, es heterogénea la experiencia masculina, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cuestión de hablar de masculinidades en plural. eh, y como digo, pensarlas, o pensar las masculinidades como productos también históricos, culturales, sociales, y no, insisto, una categoría como esencial, ¿no? Que da forma al ser hombre sobre todo, ¿no? Sí, relacionado a lo que mencionas también, he estado leyendo a Connell y Messerschmitt, James Messerschmitt, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Y bueno, ellos han planteado sobre todo Connell, pues fue el que conceptualizó lo de masculinidad hegemónica, ¿no? Después James Messerschmitt le hace una revisión al concepto y bueno, ahí hace algunas recomendaciones y también algunas críticas al respecto, problematizaciones, seguramente tú sabes más de eso que yo, pero entre ambos han sido importantes para pues este planteamiento de las masculinidades, ¿no? Y también de las masculinidades hegemónicas, ya hasta se habla en plural en ese sentido, porque no todas las personas o no todos los varones pueden encarnar desde esta postura la masculinidad hegemónica, ¿no? De la misma manera, a lo que tengo entendido. Entonces, en ese sentido, ya que existen estos modelos culturalmente dominantes, ¿no? Y mientras que otros quedan pues fuera, marginados, subordinados, en donde también el cuerpo tiene mucho sentido, o sea, porque el cuerpo encarna también parte de lo que, o sea, de lo que vamos viviendo, ¿no? Estos signos visibles que se valoran en las masculinidades, por ejemplo, que si la musculatura, que si la fuerza física, que si el control corporal, todo esto que también nosotras hemos aquí cuestionado, se valora y se aboca como si fuera signo de que el varón es realmente hombre, ¿no?
Entonces, ahí me gustaría también que pudiéramos profundizar o más bien preguntarte un poco sobre la relación que existe entre el cuerpo y también los estudios críticos de la masculinidad en ese sentido. Y bueno, también hablar o poder introducir un poco esto de la masculinidad hegemónica. Ok. Sí, bueno, como decías, en el esquema, por ejemplo, que plantea Connell que es una de las personas que más digamos, trabajado, o más bien que tiene más tiempo teorizando un poco sobre masculinidad, eh, y que además es la autora, como decías, de este concepto de masculinidad hegemónica. Eh, la idea es que el género eh, es una, digamos, es una forma de relacionarnos, o que las personas colectivamente tenemos, como de relacionarnos precisamente con los cuerpos, ¿no? Y más específicamente con la posibilidad reproductiva de esos cuerpos, ¿no? O sea, eso es, digamos, lo que distingue al género de otras formas de organización social, ¿no? Por ejemplo, como decíamos ya, la raza o la clase social, etcétera, que también de alguna forma guardan cierta relación con el cuerpo, pero no tan específicamente con la capacidad o la posibilidad reproductiva de esos cuerpos, ¿no? Entonces sí, o sea, eso de entrada ancla la idea de género y por lo tanto de masculinidad, de feminidad, mucho al cuerpo, ¿no? Esta idea justo de que la masculinidad o la feminidad, como decía, como su complemento, su contraparte, etcétera, sea pensada como una cuestión esencial, viene precisamente de allí, de pensar que ciertas corporalidades desarrollan cierto tipo de habilidades, cierto tipo de capacidades, etcétera, etcétera. Y también esos cuerpos de alguna forma son mandatados, ¿no? Se les exigen una serie de, digamos, pues sí, como de desarrollar una serie de tareas, una serie de características, etcétera, como están, como tú muy bien decías, la fuerza, la resistencia, la protección, en el caso de los cuerpos que se entienden como masculinos, ¿no? Entonces, y claro, el cuerpo se vuelve, por un lado, como digamos, como la causa o el origen, ¿no? Para recibir ese tipo de mandatos, etcétera, y al mismo tiempo un espacio o una especie de vector en el que eso se va a evidenciar, ¿no? Como decías tú muy bien. Entonces, esto por supuesto es históricamente, incluso geográficamente contingente, ¿no? No en todas las culturas o en todos los momentos de una cierta agrupación, por ejemplo, o sociedad, el cuerpo tiene los mismos significados, ¿no? Eh, pero sí sigue siendo como esa especie de marcador, sobre todo, insisto, la posibilidad reproductiva expresada en el cuerpo, sobre todo en la genitalidad, se piensa como ese indicador de masculinidad o no, digamos, y, como decías tú muy bien, también, San, se proyectan sobre el cuerpo esas características, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el cuerpo es un actor central, ¿no? En la formación de masculinidades. Ahora, hay quienes señalan, por ejemplo, hay un autor británico que se llama Victor Seidler, por ejemplo, que dice que en realidad la corporalidad es un poco, la relación masculinidad-corporalidad es un poco contradictoria porque en la modernidad, ¿no? El cuerpo se vio un poco también como una especie de repositorio, vamos a decirlo así, de las pasiones, que el cristianismo sobre todo, pues condenaba, ¿no? Digamos, como la pereza, la lujuria, que se pueden interponer en la realización de esos mandatos, pues se ven como residiendo en el cuerpo. Entonces, y la idea masculina moderna tenía mucho que ver con la racionalidad, ¿no? Con los hombres siendo sujetos muy racionales, mucho menos pasionales, ¿no? Y capaces de controlar al cuerpo también. Entonces, hay posturas diferenciadas, digamos, sobre
cuál es esa relación entre la masculinidad y el cuerpo, pero lo que termina siendo un hecho es que está muy vinculado, ¿no? Y el cuerpo sí tiene un papel como central en la conformación y la producción y reproducción de masculinidades, ¿no? O sea, porque para algunas personas, y eso se ve mucho hoy en día, ¿no? El cuerpo es como la prueba última de masculinidad, digamos, ¿no? Irrefutable o indisputable de masculinidad, ¿no? Cuando uno le pregunta a una persona, por ejemplo, así cualquiera en la calle, a lo mejor si tuviéramos a alguien, le dijéramos, bueno, tú eres hombre o mujer, muy probablemente nos diga una u otra cosa, y cuando le preguntemos por qué, va a decir, bueno, pues porque nací de esa forma, ¿no? Y está en mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí es como muy central, insisto, en como una especie de eje en torno al cual se va estructurando toda esta idea de ser una persona masculina o femenina y que además está muy en disputa, ¿no? También, cuando algunas personas, por ejemplo, cuando las personas trans o no binarias, por ejemplo, se posicionan de esta forma, uno de los argumentos que se les suele argumentar en contra es, no, pero tu cuerpo dice con toda claridad que tú eres un sujeto masculino, femenino o lo que sea, ¿no? Entonces, sigue teniendo mucha relevancia, ¿no? Observar el cuerpo de esa manera. Mm. Y esto que mencionas, en una de tus charlas lo profundizabas, ¿no? Esta noción de cómo de alguna manera se ha pensado a lo femenino siempre más cercano a lo corporal, ¿no? Como más encarnada en el cuerpo, como las pulsiones, las emociones, ¿no? Y el hombre más en lo racional. Ujú. Em, y de alguna manera esto yo también lo interpreto como las nociones de tener un cuerpo y ser un cuerpo, ¿no? La diferencia que hay en esto, ¿no? Como el cuerpo, cuando es una posesión, por decirlo de alguna manera, se somete a unas prácticas, ¿no? Y a una idealización distinta a cuando se considera como parte de, o sea, como la vivencia o la encarnación de lo que somos. Y eso lo hemos visto en transcurrir de la modernidad hasta nuestros días, ¿no? Esa transformación en términos de imaginario de lo que es un cuerpo. Y algo que también mencionas que me parece muy interesante y que ya un poco lo vienes diciendo es esta noción de que cuerpo y espacio son co-constituyentes, ¿no? Es decir, los cuerpos se van moldeando también según los espacios y los espacios moldean cuerpos. Entonces, esto lo hemos nosotras trabajado mucho en términos de el gimnasio, ¿no? Cómo los gimnasios moldean ciertas corporalidades, ciertas nociones de masculinidad y de feminidad y de otros géneros, ¿no? Que se van constituyendo, o más bien géneros que quedan fuera de, ¿no? Porque no hay espacio para ello dentro de los gimnasios. Entonces, también quería ver un poco explorar esto que mencionas, ¿no? Cómo espacio y cuerpo se relacionan y si lo podemos ir llevando un poco hacia el ámbito de la musculación, del entrenamiento, del fitness hoy en día. Claro. Sí, bueno, digamos, como decías, esta visión eh, del cuerpo como la más a la mano que tenemos, digamos, la más cercana o la más familiar, precisamente se conforma en la modernidad, ¿no? Donde, por ejemplo, son los cuerpos masculinos o masculinizados los que se van eh, incorporando y de alguna manera, sobre todo más que incorporando, consolidando como los cuerpos de la producción, ¿no? En el Mm, espacio de la producción industrial, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en las minas, en las fábricas, etcétera, que en un principio son cuerpos de todo tipo, incluso cuerpos pequeños, digamos, muy jóvenes, de niñas, niños, niñas, de mujeres, etcétera, pero como en el tiempo y de manera muy acelerada, se van, digamos, se van formando, esos espacios se van formando más como o se van reservando más bien más para cuerpos que entendemos como masculinos, ¿no? Y eso se va de alguna manera como entretejiendo mucho con la imagen y con la visión hasta cierto punto normativa de lo que es un cuerpo masculino, ¿no? Un cuerpo trabajador, por ejemplo, un cuerpo que se va a dedicar a la proveeduría, ¿no? Que es el cuerpo proveedor, de alguna forma. Y, eh, y claro, da lugar como a o va afianzando, como decías, esta división entre cuerpos más bien
ligados con la emoción o con otro tipo de maneras de entender el mundo y de experimentar el mundo, que son los femeninos, digamos, ¿no? Cuerpos para el cuidado, para la nutrición, etcétera, versus cuerpos que producen. Y como decías, eso da de alguna forma lugar también a esta idea de una visión utilitaria del cuerpo, ¿no? De que el cuerpo sirve para eso, sirve para el trabajo, sirve como para la competencia, etcétera, más que la noción de ser un cuerpo, como muy bien decías, ¿no? Entonces, pero eso de alguna forma ha ido cambiando, por supuesto, porque la manera de desplegar los cuerpos en ciertos espacios, por ejemplo, de alguna manera, con la diversificación de la actividad económica en la modernidad capitalista, ¿no? Donde, por ejemplo, de la economía más industrializada se pasa a una economía más de servicios, por ejemplo, donde a lo mejor la fuerza física ya no es tan relevante, eh, sino más bien la intelectualidad, por ejemplo, la capacidad de crear intelectualmente. Por ejemplo, pienso hoy en día en las últimas décadas, 30, 40 décadas, donde, por ejemplo, las tecnologías de la información se volvieron el espacio de producción como más relevante en términos de cuánto capital hay invertido y cuánto capital se está generando, y etcétera. Pues ya es menos hasta cierto punto relevante el físico o la corporalidad para ese trabajo. Sin embargo, digamos como que lo que mandata esa conformación del cuerpo ha venido por otros espacios, ¿no? Sobre todo ahora más que ligados con la producción, lo están con el consumo, ¿no? Y con consumir una serie de bienes, por ejemplo, como esto, como el fitness o el trabajo del cuerpo, eh, pues se volvió una actividad mucho más popular, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Ahora, digamos, estar en buena forma física, por decirlo de alguna forma, tenía más que ver con eso, por un lado, con la producción, ¿no? Con poder trabajar, etcétera. Y de alguna forma, bueno, siempre ha estado el ámbito del deporte, por ejemplo, donde también tener un cuerpo físicamente apto es relevante, pero incluso ahí se empieza a ver como la introducción ¿cómo decirlo? Como del mandato o de la dimensión estética del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo masculino en particular, pues empieza a ser valorado también a través de esa lente estética, ¿no? Entonces, aparecen diferentes espacios, pero sobre todo uno de ellos, como muy bien decías, es el del gimnasio, ¿no? Que es un espacio en el que los cuerpos pues están en despliegue y justo se trata de eso, digamos, el espacio se trata, o el gimnasio se trata de trabajar al cuerpo, ¿no? Y de trabajarlo de una cierta manera eh, para que alcance o de alguna manera desarrolle una estética particular. Entonces, y bueno, por supuesto se desarrollan lógicas propias, ¿no? En el gimnasio de convivencia, de interacción, etcétera, que pues también le van a dar una composición particular a esa idea de la persona, por ejemplo, que se ejercita, y del cuerpo masculino que se ejercita en un gimnasio, que no es lo mismo que ejercitarse en otros espacios, a lo mejor, ¿no? Y que además está mediado por otra serie de relaciones, en este caso mercantiles, por ejemplo, porque la mayoría de los gimnasios son espacios privados a los que se tiene que acceder a través de una cuota, etcétera. Y luego también van a aparecer otro tipo de espacios al aire libre, por ejemplo, donde también hay hombres que se ejercitan, y también hay como toda otra lógica de funcionamiento en esos espacios, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, digamos, el espacio en el que se está interactuando va de alguna forma dando, pues eso, va delineando, de alguna manera el resultado corporal, ¿no? Eh, y esto me hace pensar un poco en lo que señalaba Sandra hace un momento sobre el asunto de la masculinidad hegemónica, que creo que me lo brinqué un poco porque ella me preguntaba sobre el concepto de masculinidad hegemónica y creo que no lo desarrollé mucho, no profundicé mucho en eso,
Pero justo tiene que ver precisamente con esta idea de que ciertas formas de entender lo masculino y de actuar sobre todo lo masculino se van a volver normativas, no en el sentido estadístico de la expresión, porque no son necesariamente las más comunes, pero sí como en términos de un ideal, ¿no? Al cual se tiene que aspirar. Y en ese sentido es interesante pensar justo en cómo el cuerpo trabajado precisamente en un gimnasio y a través de ciertas técnicas, como que se vuelve parte de esa hegemonía en estos últimos años, ¿no? Y por eso, como decía, incluso, por ejemplo, en los deportes profesionales y de alto rendimiento, donde a lo mejor la fisonomía del cuerpo era otra, hoy se empieza a ver mucho más esa idea de cuerpo masculino mesomorfo, por ejemplo, en todos esos espacios, ¿no? Y esa parece volverse como la hegemonía en términos corporales, ¿no? La mayoría de los hombres o de los cuerpos masculinos no se ven así, pero ese es el ideal al que se aspira de alguna forma, ¿no? Y por ejemplo, está relacionado con eso, con la capacidad de ejercitarse de ciertas maneras, con ciertas rutinas, de someter al cuerpo, digamos, a ciertos regímenes, etcétera, que no todo el mundo tiene acceso porque, una vez más, como decíamos, no basta con tener un cuerpo reconocido como masculino, sino que pues implica una serie de acceso a recursos, una serie de eh, capitales incluso en términos culturales, simbólicos, etcétera, que se ven allí en el cuerpo, ¿no? Se van materializando de alguna forma en el cuerpo y en la práctica de cultivar ese cuerpo, ¿no? Sí, esto me parece muy importante también de enfatizar, ¿no? La productividad asociada al cuerpo masculino o a los varones específicamente, ¿no? Y no solamente la productividad, sino también el ser proveedor, ¿no? El ser proveedor es atribuido por años y que yo pienso, o sea, es histórico. Y aquí traigo también un resumen de un informe que sacó el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones justo por el Día Mundial de Salud Mental en el 2024. Y bueno, parte de los datos son muy esclarecedores, o sea, una de las cosas que se resaltan es que los hombres acuden con menor frecuencia a los servicios de atención por problemas de salud mental, ¿no? Y aquí yo lo entrelazo justo con esta productividad, esta autosuficiencia, esta capacidad de control, esta proveeduría con la que se le ha asociado al cuerpo masculino, ¿no? Estos mandatos culturales de los que también habla Estela Serret, acerca de cómo es que al cuerpo del varón, pues a la corporalidad del varón le atraviesa todas estas valores, estas idealizaciones también, ¿no? Y eso viene a afectar también su deber hacer, ¿no? Y es la masculinidad, decía Estela Serra, es una tensión constante. Entonces, algunas estimaciones igualmente sugieren que entre el 9% y el 10% de los hombres que practican levantamiento de pesas, específicamente ya poniéndolo más en la cuestión que nos aboca el día de hoy, pueden llegar a presentar síntomas asociados con la dismorfia muscular. Reales del cuerpo masculino musculado han venido cambiando también, pero más bien se han venido asentando y han venido a ser cada vez más exigentes. Lo mismo lo hemos visto con los estereotipos de la idealización del cuerpo femenino, ¿no? O feminizado, más bien el fit body, el famoso fit body del que ya también Cari ha escrito bastante en su tesis. Entonces, bueno, esto acá yo pensaría que los datos nos dicen bastante de cuánto viene a afectar todos estos mandatos y tipologías de género en los varones, ¿no? Específicamente, que es de lo que estamos hablando hoy. Y yo te quería preguntar igual si se ha abordado o si tú encuentras interés
En las redes sociodigitales, porque en las redes sociodigitales, hablando de Instagram, Facebook, no sé, incluso hasta en los grupos de WhatsApp, ¿no? Se reproducen mucho estos discursos fitness, del fitness masculino. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Digo, acá me estoy saltando un poco igualmente la temática, pero es que de verdad es un tema que me a la mesa de cómo es todo esto que hemos venido hablando se manifiesta justo también en nuestra vida cotidiana, ¿no? A través de qué, de lo más cercano podría ser sí un familiar o los amigos, el colectivo con quien nos desarrollamos, pero ahora cada vez más las redes sociodigitales han venido a ser parte de nuestro día a día. Por eso se habla ya del off on life, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos conectados. Entonces, en ese sentido, ¿tú has encontrado algo o relacionado sobre la masculinidad o las masculinidades o los más bien asociados a los estereotipos en las redes sociodigitales? Sí, bueno, ese es, definitivamente es un espacio como clave para, creo yo, para pensar el tema de la masculinidad o de las masculinidades en los últimos años, porque, bueno, lo que se ha llamado en su momento, y bueno, se sigue llamando manosfera, por ejemplo, o Eso. machosfera. eh, hay muchos entre, por ejemplo, influencers, creadores de contenido, etcétera, por un lado, y por otro lado, como comunidades, grupos de diferente tipo, etcétera, eh, precisamente como abocados o una de sus líneas, digamos, de discursivas y de discusión, etcétera, es precisamente el asunto del cuerpo, el ejercicio, la disciplina corporal, etcétera. Y me llamó la atención esto que decías sobre cómo bueno, las cifras nos siguen sugiriendo, las estadísticas nos siguen sugiriendo que es mucho menos común que los varones busquen ayuda eh, terapéutica o de algún tipo, digamos, más enfocada en el bienestar emocional por ese lado. Pero por otro lado, por ejemplo, sí surge mucho o ha surgido mucho el discurso de ese tipo de malestares se pueden mejorar desde el trabajo del cuerpo, ¿no? O sea, Ujú. haciendo ejercicio se puede superar la depresión, se puede superar la frustración. Y entonces eh, también hay quienes dicen que el gimnasio es su terapia, ¿no? Es un lugar de terapia exacto. y así lo comunican también. Entonces, digo, por supuesto que digamos, el ejercicio físico tiene múltiples beneficios, incluso a nivel emocional, porque además esta división entre, digamos, físico-mental, ¿no? Llamémosle así, este, pues es una distinción más bien analítica, ¿no? Creo que en la realidad, y eso es algo que algunas posturas teóricas inclusive están retomando, ¿no? Por ejemplo, los nuevos materialismos feministas, Ay, etcétera, sí, me encantan. donde se piensa más como algo integral, ¿no? No por un lado la mente y por otro el cuerpo, sino más bien como algo mucho más completo, digamos, y con con esa división mucho menos, digamos, clara, sino mucho más borrosa entre la corporalidad y la cuestión mental, emocional, etcétera. Entonces, bueno, eso sin duda, digamos, que hay una, digamos, hay una cierta correlación. Pero es verdad que más bien lo que se tiende a hacer es como pensar en que las cuestiones emotivas, por ejemplo, pues están supeditadas al cuerpo, ¿no? O sea, y que a través del control del cuerpo se puede lograr forma de superación o de control de todo el ser masculino, lo cual es hasta cierto punto muy contradictorio, por lo que decía también hace un momento Karina respecto de la idea de pensar en que el cuerpo es más bien como un vehículo para obtener ciertas cosas, entre ellos, por ejemplo, retener, como lo decías tú ahora, este estatus masculino, ¿no? O sea, y como una forma de, otra vez, como de cumplir con estos mandatos, por ejemplo, el de la proveeduría
o el de la protección, o el de la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esos discursos están ahora como muy presentes en las redes sociodigitales, sobre todo, porque como tú muy bien dices, Sant, mucha de la interacción que tenemos hoy en día, las personas, ocurre ahí, ¿no? Ocurre en esos espacios. Entonces, eh, claro, hay un montón como de discusión y de conversación en torno a el cuerpo y el ejercicio del cuerpo y la construcción del cuerpo, también desde distintas perspectivas, ¿no? Como decíamos, una de ellas es esta, por ejemplo, la terapéutica, llamémosle así, eh, que nos dice esto, claro, los malestares emocionales, etcétera, se pueden gestionar a través del ejercicio corporal, ¿no? Y de la búsqueda de una cierta eh, estética, etcétera, corporal. Está también, por ejemplo, el asunto de las relaciones personales, ¿no? Y el tema de, pues, lo que podríamos llamar el ligue o las relaciones de pareja, etcétera. Y también aparece el cuerpo allí como una cosa muy, muy relevante en términos de estos discursos que circulan mucho también en las redes de l- digamos, cómo está de alguna manera configurado desde esa perspectiva el deseo, ¿no? O sea, ya existe mucho esta idea de, aunque las mujeres lo nieguen, les gustan los hombres musculosos, y tal, porque eso es signo de, y ya aparecen, discursos, pues, biologicistas, evolucionistas, ¿no? De, eso es signo de un buen proveedor, es signo de un buen protector, de un hombre fuerte, un hombre y se van mezclando con este, pues, un hombre fuerte o musculoso o con un cuerpo, un físico desarrollado de cierta manera, también es indicativo de disciplina, de orden, etcétera, ¿no? Entonces está también todo eso, es como muy central, se vuelve muy central también a esa idea, ¿no? De si una relación de pareja en la que estabas no funcionó, pues entonces vete a hacer ejercicio y ponte bien fuerte y de esa manera matas varios pájaros de un tiro, ¿no? Pones orden en tu vida, este, vas a mostrar que efectivamente eres un hombre valioso, incluso a esa persona que terminó su relación contigo y incluso hasta podría regresar si ese fuera el caso, en fin, ¿no? Entonces está eso también. También está el tema como de la disciplina muy o muy en armonía, digamos, o muy en línea con valores, pues con una cierta ideología como muy neoliberal, ¿no? De tú individualmente puedes hacer mejorar tu condición y de hecho sobre ti cae la responsabilidad y se tiene que empezar por allí, por el cuerpo, ¿no? Si ordenas tu corporalidad, por ejemplo, esto, si tomas un hábito de ejercitarla, etcétera, de alimentarte de cierta manera y tal, bueno, eso se tiene que reflejar también de manera inmediata, casi, casi, en otros ámbitos de la vida que tienen que ver con eso, ser productivo, ser exitoso, emprender, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, en esos discursos como en lo digital, que no se quedan solo en lo digital, sino que como tú muy bien decías, pues son narrativas que le dan forma a nuestras interacciones cotidianas y a nuestras expectativas en la cotidianidad, en el mediano y en el largo plazo inclusive, ¿no? De quiénes somos y hacia dónde estamos yendo a través de esas narrativas, ¿no? Entonces, claro, estos discursos se han vuelto cada vez más populares, ¿no? O están muy presentes al menos en los espacios digitales de, bueno, a través del ejercicio del cuerpo se gestionan un montón de problemáticas, de malestares, eh, incluso de faltas de lo masculino. Y eso es, pues en muchos sentidos, digamos, alguien diría, y de hecho es parte de lo que, cuando se hace una crítica a estos discursos, parte de la respuesta es, bueno, pero pues, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo decirle a la gente que se ejercite, ¿no? ¿Por qué les molesta tanto, digamos? Y en efecto, o sea, eso está bien. Ejercitar el cuerpo, por supuesto, no es lo problemático. El problema es que, creo yo, que desplaza el foco de un montón de otros asuntos que son de orden estructural, ¿no? O sea, Exactamente. digamos, el problema de que las personas, sobre todo los varones, por ejemplo, no atiendan su salud o su bienestar emocional,
y por qué están en esos, digamos, en esos déficits de bienestar emocional o la forma en la que se gestionan las relaciones personales o digamos, la estructura económica que pues sigue precarizando muchos cuerpos, etcétera. Eso se pierde por completo de vista y entonces se regresa solo al cuerpo individualmente y es como a través del ejercicio del cuerpo todo eso se tiene que resolver, ¿no? Entonces me parece que es una máxima, una lógica así maximizada de esta ideología neoliberal sobre el cuerpo individual, ¿no? Que en él reside la responsabilidad y la capacidad de resolver casi que todos esos problemas, además a través de eso, del cuerpo mismo, ¿no? Del ejercicio en el cuerpo. Creo que justo algo que nos gusta mucho señalar en el podcast, en los distintos temas que tratamos, es cómo esas tensiones, ¿no? Entre expectativas y experiencias dan espacio a nuevas narrativas sobre las cosas, ¿no? Y yo lo pensaba en el caso específico, por ejemplo, de los cuerpos mesomorfos, que durante mucho tiempo se hablaba mucho, ¿no? De los somatotipos y era como todo un tema dentro del fitness. Y hoy en día se considera un mito del fitness. Obviamente hay quienes lo siguen defendiendo, ¿no? Pero entonces existen esas tensiones, ¿no? Entre quienes fitness basado en ciencia y entonces te dan toda una explicación de por qué eso no es real, no es tan sencillo, no es una receta, ¿no? Pero por otro lado vemos también los mismos discursos que siguen defendiendo eso y que siguen vinculándolo con una decisión o un esfuerzo personal, ¿no? El hecho de que uno alcance o no ciertas corporalidades. Entonces, eso lo vemos en redes sociales, sobre todo, y lo escuchamos en los gimnasios también. Em, pero bueno, lo que yo quería señalar es esto, ¿no? Como hay una disputa entre distintas narrativas constantemente, ¿no? Que nos van llevando también hacia otros conceptos. Y en este caso, con el tema de las masculinidades, aparece también el concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Que también hoy en día está en boga y lo escuchamos en redes, lo escuchamos en distintos medios, pero no queda del todo claro, ¿no? ¿Qué es lo que aporta esta idea o esta noción de nuevas, ¿no? ¿Por qué nuevas masculinidades? ¿En qué consiste o de qué va este concepto? Y sí Sí. es problemático también. Exacto. Sí, yo creo que sí. De hecho, de entrada podría decir que sí, creo que es muy problemático porque eso, la verdad es que es un concepto que a mí no me gusta mucho, pero lo que he notado, por ejemplo, es que con lo que se ha vuelto hasta cierto punto sinónimo, que además no es curioso porque siempre que algo sea nuevo, digamos, o sea, esté como parte constituyente de ese concepto, la idea de novedad, pues es peligroso porque pues el tiempo sigue su marcha, ¿no? Y en algún momento ya no va a ser tan nuevo. Entonces, y eso es algo que claramente ha pasado con esta idea de nuevas masculinidades, que no es una idea para nada nueva, ya tiene muchísimos años, varias décadas incluso, que se planteó por primera vez, ¿no? Y la idea era, a lo mejor en su momento tenía más sentido, pensar en formas de masculinidad que se buscaran distanciar de lo tradicional, ¿no? Lo cual también es problemático, digamos, porque lo tradicional también es una construcción, pero bueno, más allá de eso, digamos, muchos de esos valores que se entienden eh, por tradición, como tradicionales, o muchos de esos principios que conforman lo que entendemos como tradicional, como decíamos hace un momento, creo que están muy ligados sobre todo con la construcción moderna, ¿no? De sociedad y de identidad y de sujeto, etcétera. Por ejemplo, el tema de la familia o de las relaciones interpersonales, etcétera. Lo que pensamos como tradicional o los roles de género tradicionales en realidad son de cuño muy moderno, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, de un hombre proveedor está muy ligada a la idea moderna del salario familiar, la idea de las mujeres, madres, amas de casa, cuidadoras y educadoras de hijas, hijos, hijas, también es una idea como muy moderna, en fin, pero bueno, la pensamos como lo tradicional. Entonces, la idea de las nuevas masculinidades tenía que ver con distanciarse y sobre todo los aspectos que se percibían como más negativos de esas ideas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, una manera de ejercer autoridad que tendía a la violencia, por ejemplo, que tendía a reafirmar estereotipos sexistas, machistas, misóginos, ¿no? Y la idea era como, bueno, se puede ser una persona masculina, un varón, de otras maneras, ¿no?
por ejemplo, también pensar en esto que hemos dicho sobre cómo los hombres o los sujetos masculinos aprendemos a reprimir o a suprimir ciertas partes de la experiencia humana porque las pensamos como femeninas naturalmente, como puede ser la cuestión emotiva, la cuestión más justo de contacto más Claro. físico con el cuerpo, etcétera. Y la Ujú. idea era como, bueno, hay que subvertir esos mandatos o esos estereotipos y tal, y dar lugar a que los hombres, por ejemplo, pues expresen más sus emociones de manera más variada, a que interactúen en sus relaciones cotidianas de maneras menos violentas, ¿no? De maneras menos, eh, sí, como menos impositivas, etcétera, ¿no? Entonces tenía que ver más bien con eso, como con, de alguna manera, intentar superar los aspectos más negativos de esa construcción que era y creo que en muchos sentidos sigue siendo hasta cierto punto hegemónica, ¿no? Entonces, sí, a mí no me gusta mucho hablar sobre nuevas masculinidades, pero como decía hace un rato, eh, cuando las personas a lo mejor eh, escuchan que hay una postura crítica frente a ese tipo de cosas, eso es lo que identifican como, esas son las nuevas masculinidades, ¿no? Las masculinidades como que van en contrasentido de eso más tradicional. Ah, entonces, bueno, al final de cuentas, no es un concepto, desde mi perspectiva, no es un concepto teórico, ¿no? O que esté desarrollado desde la teoría y que tenga como mucho contenido teórico, etcétera, o de investigación empírica inclusive. Creo que ha funcionado más en el ámbito, y no sé tampoco hasta qué punto, a lo mejor del activismo, de la intervención, justo para eso, ¿no? Como para hacer un contraste de la masculinidad que entendemos como tradicional, que ya está muy bien elaborada la narrativa de lo perniciosa que es, los aspectos negativos que tiene, y pensar en masculinidades como alternativas. Esa es un poco la idea, ¿no? Formas que sean hasta cierto punto desobedientes de los mandatos tradicionales de masculinidad, ¿no? Entonces, hay quienes las llaman de diferentes maneras, ¿no? Masculinidades, hay quienes hablan de masculinidades positivas, por ejemplo, hay quienes hablan de masculinidades no patriarcales o antipatriarcales, de masculinidades no violentas, de masculinidades inclusivas, y hay un montón de formas de adjetivar la masculinidad o las masculinidades, intentando hacer lo mismo, ¿no? Que es como una especie de posicionamiento crítico frente a esta masculinidad, insisto, como más hegemónica, más negativa, más tradicional, etcétera. Entonces, pues creo que es uno de esos términos con los que uno tiene que de alguna manera lidiar porque están ahí, como decías, Karina, están como circulando mucho en la conversación. Regresamos a lo que decía, a lo que planteaba Sandra hace un momento sobre cómo la conversación está muy dirigida o muy contenida, muy formada por ejemplo, lo que pasa en la digitalidad. Y ese es uno de esos conceptos que aparecen ahí, ¿no? Y a veces de maneras positivas, pero a veces también de maneras muy negativas, ¿no? O sea, incluso hay, no sé, colectivas feministas que dicen eso, las nuevas masculinidades es una tomada de pelo, eh, no sirve de nada, no sé, o sea, son muy escépticas, ¿no? Muestran un escepticismo como muy grande, lo cual es muy comprensible desde mi perspectiva, ¿no? Creo que es comprensible tener una cierta suspicacia, ¿no? De, bueno, ¿qué son estos hombres o estas personas masculinas que se proyectan o se presentan como, digamos, una alternativa o como una opción positiva frente a la masculinidad más tradicional, más rancia, digamos? Ah, entiendo que eso pueda ser el caso, pero por eso creo que sí es un término como muy complejo, porque además puede significar un montón de cosas, ¿no? O sea, y es difícil, como decía desde un principio, definir, bueno, nuevo con respecto de qué, ¿no? O sea,
Incluso la idea de la novedad, de las primeras veces en las que se empezó a hablar de nuevas masculinidades, por ejemplo, ni siquiera se tenía a lo mejor en mente lo que tenemos en mente hoy, necesariamente. Entonces, a lo mejor incluso ya estas nuevas masculinidades ya son nuevas respecto de las antiguas nuevas masculinidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, creo que es más adecuado y más útil pensar a lo mejor en que es, digamos, una descripción como mucho más rigurosa de qué estamos pensando cuando decimos nuevas masculinidades. Estás pensando específicamente, como decía, en masculinidades menos violentas, en masculinidades antihegemónicas o contrahegemónicas, en masculinidades positivas, no sé, ¿no? O sea, creo que ayuda más pensarlo así. Sí, yo creo que también lo problemático es cuando el mercado expropia los discursos de diversos activismos, ¿no? Y los utiliza a su favor para las lógicas de este mercado, ¿no? Para la Claro. venta, en realidad, cosa que pasa muchísimo en las redes sociodigitales, lo vemos constantemente. Discursos del activismo feminista, por ejemplo, que se han utilizado pues para vender, incluso dentro del mismo fitness, ¿no? Vemos muchísimas, a lo mejor, entrenadoras o nutriólogas que se van a esa línea y digo, no todas nosotras conocemos muchas que son bastante respetables y profesionales en su campo, pero es cierto que hay algunas otras personas que utilizan estos discursos para tener seguidores o para igualmente la venta. Entonces, bueno, en ese sentido me parece muy problemático, justo como lo mencionas, pero es cierto que por otro lado, ya los estudios críticos sobre las masculinidades sí han contribuido a desarrollar formas más saludables y menos restrictivas, yo me parecería, de vivir en los cuerpos, en conjunto con las emociones, ¿no? Con las relaciones sociales entre los mismos varones, pero también con relación a nosotras las mujeres. Y en ese sentido me parece bastante valioso las aportaciones. Claro que no estoy diciendo que estoy a pro de las nuevas masculinidades, creo que también es problemático como lo mencionabas. Lo mismo sucede con estos micromachismos, ¿no? Que ya han sido criticados igualmente. ¿Por qué micro? Se escucha bastante. ¿Por qué micromachismos? Pero bueno, sabemos que en algunas circunstancias pueden tener sus aportaciones o sí, su función teórica más bien. Bueno, y más allá de eso, nosotras la verdad estamos muy contentas de haberte tenido aquí. Creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio porque ya se cumplió la hora que te prometimos que iba a durar este episodio. Pero antes de finalizar, nos gustaría preguntarte qué prácticas corporales desde tu perspectiva, ¿crees que podrían abrir nuevas formas y más habitables, más bien formas más habitables y cuidadosas y menos normativas de ser hombre o de vivirse en un cuerpo masculinizado? Sí, bueno, esa es una gran pregunta, de hecho, o sea, muy amplia además, porque, claro, parte del tema es, o una parte clave, creo yo, del tema es justo esto que dices respecto de lo normativo, ¿no? Y de las diferentes instituciones que justo generan o refuerzan o incluso imponen esta normatividad, ¿no? Lo que decías respecto de la lógica mercantil, ¿no? Y cómo el mercado, por ejemplo, puede apropiarse de ciertos significantes, etcétera, para esa lógica, ¿no? Esto, por supuesto, creo que pues, es algo con lo que tenemos que lidiar cotidianamente en esta etapa histórica que nos toca vivir, ¿no? Este capitalismo de plataformas, etcétera, donde eso pasa como de maneras muy complejas, muy dinámicas y muy eficientes, ¿no? Para el propio mercado. Entonces, claro, digamos, se vuelve una especie de norma, sobre todo, insisto, de consumo. eh, la idea de, bueno, claro, todo, por ejemplo, todo ese concepto, estos conceptos como el concepto del fitness, que es un concepto que se desarrolla mucho a partir de eso, ¿no? Bueno, ejercitarse no es algo nuevo, por supuesto, siempre ha existido, incluso la máxima griega de mente sana en cuerpo sano, por ejemplo, pues es antiquísima y en otras culturas, etcétera, pues existe también. El tema es cómo, ¿no? A través de qué mecanismos y con qué tipo de finalidades, ¿no?
Y efectivamente, pues hoy en día está todo eso está muy mediado por esa lógica mercantil, ¿no? O sea, la idea es ir a un gimnasio, comer de cierta manera, consumir ciertos productos, utilizar ciertos adminículos para el ejercicio, etcétera, etcétera, que responde a esa lógica, pues, mercantil. Entonces, a eso hay que tenerlo presente, pues, ¿no? O sea, para ver en qué medida lo negociamos, ¿no? Y mediamos a través de eso. O sea, con esto, obviamente, yo no diría, no sería mi postura la de no, que la gente no vaya a los gimnasios, en particular los cuerpos masculinos que no vayan a los gimnasios y tal. No me parece la mejor opción. Está perfecto que la gente se ejercite y todo. La idea es eso, como tratar de tener una visión hasta cierto punto crítica de qué es lo que moviliza esa acción, ¿no? O sea, con qué objetivos, qué discursos están ahí. Y eso es interesante porque me parece que también, tú lo decías hace un momento, ¿no? O sea, cuando hablando acerca de esto de las nuevas masculinidades, por ejemplo, hay toda otra corriente, ¿no? Que a la gente no tiende, por ejemplo, a colocar como parte de este movimiento manosférico o machosférico, pero que también está allí y que también está dirigida a los varones y a los cuerpos masculinos, etcétera, de reconectar con, como desde una visión un poco más mística, más esotérica quizá, de reconectar con la masculinidad a través del cuerpo, pero con otra visión, ¿no? A lo mejor a través de prácticas corporales, no sé, no occidentales, tipo Ahí yoga, está el estoicismo, que ahora también, ¿no? en La idea del España, estoicismo, y esta cosa como de, incluso estas ideas de movimientos antimasturbación, por ejemplo, para retener la energía masculina. O sea, hay como toda otra lógica. Entonces, creo que nos hará falta, o nos hace mucha falta, creo, este, pues eso, ponerle como mucha perspectiva de género, diagonal, masculinidades a el asunto del trabajo con el cuerpo, ¿no? Porque efectivamente, sigue siendo como muy una fuerza que moviliza mucho a muchas personas, ¿no? O se ha convertido, no sé si lo era, creo que en los últimos años, otra vez, a partir sobre todo de esta mercantilización de esa actividad, eh, pues hay mucha más gente participando. Entonces, habría que ver qué discursos estamos ofreciendo allí, ¿no? Como tú decías, que puedan de alguna manera ayudarnos a, eh, pues pensar una forma de trabajar el cuerpo, de relacionarse con el cuerpo, que no pase por la dominación, por la competitividad otra vez, ¿no? Como esta idea de ser el más musculoso, ¿no? El más trabajado, y eso tener para mostrar como prueba de nuestra masculinidad, sino eh, pues en una relación distinta con el cuerpo, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, pensar el cuerpo de maneras diferentes, este, y en particular el cuerpo masculino, ¿no? Pasar de esos ambos modelos, ¿no? Como del utilitario que nos dice, pues es el cuerpo que tengo para cumplir con estos mandatos de productividad, de protección, incluso de conquista, este, sobre todo sexual, etcétera. Y tampoco necesariamente pasar por esta cosa de, bueno, regresar a la verdadera masculinidad, a esa esencia cazadora, recolectora, en fin. Bueno, más bien cazadora, porque las recolectoras serían las mujeres, ¿no? En esa lógica. Sino formas nuevas, ¿no? De entender el cuerpo y relacionarse con él. Creo que es un reto que hay. No, la verdad es que ahora mismo no vienen a mi mente como propuestas que no vayan por estas vías, ¿no? Entonces ahí hay un espacio muy amplio para ir pensándolo. Por lo pronto nos quedamos con la propuesta de tu playera de ser macho está está gacho. increíble, está Gracias. increíble. Por quienes no lo hayan notado o quienes nos escuchen y no estén viendo el video, trae una La- playera que dice ser macho está gacho, entonces me suscribo. Me suscribo. sí, la playera es de un grupo de colegas que se llaman Gendes, no sé si les suene, es una asociación civil acá en la Ciudad de México, aunque hacen mucho trabajo en el país, justo con temas de masculinidades. Se llama Género y Desarrollo, Gendes AC.
Ellos son los que hacen las playeras, sí. Muy bien. O sea, ahí hay otro espacio para explorar, ¿no? A quien le interese. Sin duda. Sí. Pues bueno, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotras, te agradecemos de verdad muchísimo por todo lo que nos compartiste, por contestar a nuestras preguntas muy amablemente también y desarrollarlas de de una manera que la verdad nosotras sí esperábamos, pero aún así superan nuestras expectativas. Así que gracias, espero que también a las personas que nos escucharon el día de hoy les haya gustado. Si es así, les invitamos, las invitamos pues a suscribirse, a darle like, a seguir compartiendo, porque más allá de lo que nosotras deseamos, pues el algoritmo hace su función y su trabajo y es una forma en la que se puede llegar a muchas más personas. Así que nada, pues hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Esto fue Atípico Fitness Podcast. Bye bye. Adiós.